bien, pueden tomar asiento, por favor. El día de hoy, para los que nos visitan, veo que hay una persona por acá o dos que nos están visitando. Estamos desarrollando un estudio, el cual hemos denominado Cristo en los tiempos bíblicos. El día de ayer vimos la primera de las fiestas que están justamente en esta fecha calendario, que es Pascua, o lo que los hebreos conocen como Pesach. El día de hoy vamos a ver la que sigue en ese orden de ejecución y se le conoce como panes sin levadura. ¿Por qué lo estamos celebrando hoy? Comentábamos ayer, la razón es que justamente esto coincide con el calendario bíblico. Entonces nos gusta hacerlo en estas fechas como para provocar esa conciencia, ese entendimiento también en el pueblo, para que sepan justamente cómo es que se estaban dando las cosas y cuál es la relación que eso tiene para nosotros hoy en día. Entonces ustedes están viendo por allí ya la agenda. Vamos a ver primero un poco, una pequeña introducción con respecto a los tiempos bíblicos, nuevamente un pequeño repaso. Después vamos a revisar lo que es la fiesta de panes sin levadura, para después pasar a ver el registro histórico. Seguidamente vamos a verificar o vamos a ver en las escrituras el cumplimiento en Cristo, es decir, cómo Jesús vino a dar el cumplimiento, a hacer el cumplimiento de esta fiesta en particular, de panes sin levadura, y después cuál es la aplicación que eso tiene para nuestros días. Dicho esto, entonces veamos un vistazo a lo que son las fiestas bíblicas. Ayer estábamos viendo este diagrama y podemos aquí apreciar de una manera muy sencilla cómo las fiestas bíblicas, que son 7, básicamente están divididas en 2 triadas. La primera conglomera 3 fiestas que se les conoce como las fiestas de primavera, las cuales ustedes pueden ver acá. Y eso que estamos viendo acá, 14, 15 al 21 y 17, son las fechas del mes bíblico que se le conoce como Nisan. ¿No se ve? Parece que se desconectó la aplicación. Permítame un momento para ver qué es lo que ocurre por aquí. Bien, entonces, esta primera sección que tenemos aquí, comentábamos que son las fiestas que están ubicadas en la primavera, por tal se les conoce de esa manera, las fiestas de primavera. Y esas fechas que ustedes ven allí, 14, 15 al 21 y luego 17, son básicamente los días del mes hebreo que se llama Nisan, en los cuales estas fiestas tomaban lugar. Ayer vimos la fiesta de la Pascua o Pesach, que ocurría el 14. Luego, al día siguiente comienza esta que vamos a ver hoy, que se celebraban por 7 días y se le conoce como panes sin levadura. Y al día siguiente, es decir, mañana, que es la tercera de estas fiestas, primeros frutos, el 17 de Nisan. Hemos visto cómo estas 3 fiestas y la que sigue por acá en el medio, de Pentecostés, se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesús. De pronto nosotros como cristianos, la fiesta de Pentecostés es una de las que tenemos más presente, que la vemos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, pero las otras también tienen su lugar y su importancia. ¿Y cuál es la importancia de ellas? Hablábamos ayer, que así como Pentecostés viene a representar un acontecimiento muy importante para la iglesia, como lo es la recepción del Espíritu Santo, cada una de estas también tienen una verdad que comunican a nosotros. Entonces veíamos ayer que Pascua tiene que ver con la redención, el que el Señor quite de nosotros el pecado. Y panes sin levadura también tiene un significado, así como primeros frutos y cada una de ellas. Si estas 4 se cumplieron ya en el ministerio terrenal de Jesús, entonces de pronto aquí el signo de pregunta que nos queda es con las siguientes 3. ¿A qué nos apunta eso? Eso tiene que ver con el retorno del Mesías. Vemos que inician con trompetas, después de esto sigue el día de la expiación y después tabernáculos. A lo que esto nos remite a nosotros es, principalmente en la literatura apocalíptica y en los profetas, a ese juicio del Señor. Trompetas, cuando el Señor convoca al pueblo y nos dice el apóstol Pablo cosas como estas. Y al sonido final, a la final trompeta, ¿cierto? Ese vocablo que Pablo escoge ahí de la trompeta no fue un término al azar. Claramente en la mentalidad de él estaba refiriéndose a esto que estamos viendo acá. Y al hablar de expiación, tiene que ver con ese gran día del perdón, Yom Kippur, que de manera profética lo que esto nos remite es al juicio del Señor sobre las naciones.
Y tabernáculos, a lo que hablan las profecías es cuando nos dicen que será el tabernáculo del Señor con ellos en la tierra, es decir, cuando el Mesías venga a reinar y a gobernar aquí con nosotros. Tiene que ver con el milenio y más allá, cuando se cumpla, se dé la consumación de los tiempos con nosotros. Ahora bien, podemos notar aquí, mencionábamos ayer, que las santas convocaciones nos muestran a nosotros de una manera muy clara esta hoja de ruta que Dios tiene con respecto al plan de salvación para la iglesia. Es decir, se ve aquí de una manera muy clara que el Señor tiene un plan que Él ha ido desarrollando, que lo ha cumplido, por medio del cual Él va a brindar salvación o ha brindado salvación a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Israel en aquel tiempo en el antiguo pacto, ahora nosotros a través de la fe, y esto se va a ejecutar conforme pasan los tiempos para nuestra vida. Dicho esto, veamos ahora lo que es entonces panes sin levadura. El texto base para esta santa convocación lo encontramos en el libro de Éxodo. Entonces, si gustan, pueden ubicarlo. Está en Éxodo capítulo 12. Yo voy a leer los versículos que van del 15 al 20. Y aquí vamos a encontrarnos, bueno, qué es esa fiesta y cómo se supone que ellos tenían que vivirla. Lo que vamos a hacer en esta parte es primero revisar lo que era panes sin levadura a nivel histórico para comenzar después a hacer las relaciones hacia nuestros días en la obra de Cristo. Entonces, Éxodo capítulo 12, del 15 al 20, dice de esta manera: 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, 7 días, será cortado de Israel. Versículo 17, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán. En todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Entonces nos presenta aquí la palabra, el momento histórico y el procedimiento que Dios les había dado al pueblo en el momento que Él los sacaba de Israel. Dios los manda a ellos a comer este cordero pascual e inmediatamente, en el momento que ellos comían esto, dice que tenían que comenzar con esta ceremonia, con este procedimiento que tenía que ver con sacar la levadura y que no hubiese nada leudado en sus casas. Tenían que comer panes sin levadura durante 7 días. Y hablábamos ayer que hay que hacer una distinción de lo que fueron la Pascua, los panes sin levadura y primeros frutos históricos, saliendo ellos de Egipto, a lo que fue a través de los tiempos. En un momento fue saliendo de Egipto, pues toda esta celeridad que tuvieron que darle al momento de salida, pero después de esto ya ellos estaban en la tierra prometida y era una dinámica distinta de observarlo. También pasaron en el desierto 40 años y ahí tenían que verlo guardado, pero el lugar, la logística era diferente. Tenían que seguir guardando este procedimiento y el objetivo de Dios con estas fiestas, no solamente esta, sino las demás, es que fuese una enseñanza cíclica, recursiva, que el pueblo de año en año, a la hora de celebrar esto, pues iban a haber generaciones que si bien no estuvieron en Egipto, Dios quería que esa verdad se mantuviera entre ellos, que de abuelos a padres, de padres a hijos, se les transmitiera aquel momento en el cual el Señor los había sacado, lo que el Señor representaba para ellos, las maravillas y los milagros que había hecho. Por eso nos encontramos muchas veces a leer la palabra que el Señor les dice cosas como estas: y estos mandamientos los guardarás en tu corazón y los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que se garantizara con eso la continuidad de lo que Él les había dado en todas las generaciones, que siguiera esta verdad. Y las santas convocaciones, pues también. Mencionamos que ocurre después de Pesach y que por 7 días no tenían que comer levadura. ¿Qué es la levadura? Bueno, para nosotros muy claro, pero pongámoslo primero en términos técnicos y después vemos lo que significa espiritualmente. La levadura básicamente es una bacteria que lo que viene a hacer es fermentar la materia y hacerla crecer. Si bien produce esto, podemos saber también que esa fermentación a lo que apunta es un proceso de descomposición, ¿cierto? Una corrupción de la materia. Y por eso el apóstol Pablo va a retomar este símbolo en el Nuevo Testamento para darnos a nosotros
una verdad muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, veamos el registro histórico. Cada fiesta tenía una preparación. Entonces veíamos ayer cómo en el caso de Pascua, ellos tenían que 5 días antes buscar un cordero con ciertas características y comenzar a prepararse para esta celebración. La festividad de panes sin levadura era exactamente igual. Entonces, semanas antes, ellos comenzaban a hacer un procedimiento en sus casas, participaba toda la familia, las mujeres con los hijos, tomaban una pluma y tomaban un recipiente en el cual ellos iban por cada esquina de la casa e iban buscando la levadura y la iban depositando allá. Entonces, días antes de que se diera esta convocación, el pueblo comenzaba a sacar de su casa todo lo que podía producir un proceso de fermentación, es decir, levadura. Tenían que comenzar a sacarlo, inspeccionaban cada detalle de la casa, tomaban una candela y una cuchara y con esto iban haciendo eso. Iban limpiando la casa básicamente de todo. Lo colocaban en este recipiente, después lo envolvían en lino y al día siguiente lo quemaban. Es decir, antes de panes sin levadura quemaban todo el producto que habían encontrado. Era algo que se volvía una actividad familiar, entonces los niños ya lo habían aprendido de sus padres y ellos le transmitían la enseñanza. Para ellos, la levadura a lo que apunta es algo que le conocen técnicamente como el Yetzer Hará, que es, bueno, el impulso, le dicen ellos, rastrero o humano que tiene el ser humano, esa inclinación al pecado. Podemos nosotros verlo en el Nuevo Pacto con el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que constantemente está en este debate, esta contienda con nuestro ser espiritual. Ese impulso caído que tenemos nosotros, producto del pecado original, es a lo que apunta la levadura, al pecado. Entonces, la familia se obviamente relacionaba con esto. Antes de la obra de Jesucristo, antes de que el maestro hiciera esto, ¿cuál era la lección que esto le transmitía al pueblo? ¿Qué es lo que el Señor buscaba que ellos recordaran? Bueno, que tuviesen presente que Él los había sacado de Egipto, que Él era el que los había librado de la opresión, el dolor y el sufrimiento de estar allí, y también que fueron llamados a vivir de una manera distinta. Esa acción de sacar la levadura, de tener un tiempo en el cual ellos se enfocaban en que sus casas estuvieran limpias, a lo que apuntaba es básicamente esa limpieza interna en el hogar, pero también al interior de ellos. Iban siendo preparados para vivir una vida correcta delante del Señor. Esto antes de que Jesús hiciera pues lo que Él vino a realizar. Cuando el Maestro viene y camina por esta tierra, pues hay un cumplimiento de no solamente Pascua, sino también de panes sin levadura y las otras dos fiestas que hablamos antes. ¿Cómo se cumplió panes sin levadura en el ministerio de Jesús? Bueno, uno de los aspectos más notorios que podemos nosotros apreciar aquí es que la vida de Él era una vida sin pecado, es decir, una vida sin levadura de ningún tipo, y en la sepultura. Cuando Él estuvo allá, ese aspecto de la muerte y de la corrupción no tuvo poder sobre Él. Si bien Él murió, después resucitó conquistando al postrer enemigo, dice la palabra, que es la muerte, que obviamente está embebido en el símbolo de la levadura. Y también, pues viene a darnos a nosotros un ejemplo de una vida sin pecado, cómo se supone que nosotros tenemos que vivir. ¿Cuándo se cumple cronológicamente hablando panes sin levadura en el ministerio de Jesús? Veíamos que Pascua ocurre en su muerte. Él muere aproximadamente un miércoles en la mañana, veíamos un 14 de Nisan. Al día siguiente Jesús lo estaban sepultando en un 15 de Nisan y es justamente allí, aproximadamente un jueves, donde se cumple panes sin levadura en el ministerio de Él. Pasa el tercer día, viene primeros frutos y Jesús va a resucitar en un sábado, ¿cierto? Para que entonces cuando las personas van a la tumba y la encuentran vacía, sea ese domingo de resurrección como el cual se le conoce, donde el maestro pues básicamente ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. En relación con Pascua, vemos lo siguiente: Cristo ingresó a Jerusalén en un burro, nos dice la Escritura. Recordemos que está Pascua y está panes sin levadura. En relación con Pascua, Cristo ingresó a Jerusalén en un burro. Los israelitas, veíamos ayer, estaban seleccionando el cordero y vimos cómo Él cumplió esos aspectos de la inspección religiosa y legal que se tenía que hacer con el corderito. Pero en el momento que Jesús cumple esto, en cuanto a panes sin levadura, después de que Él ingresa a Jerusalén, vemos que Él hace una acción totalmente alusiva a esta fiesta, y es que Él se desplaza al templo.
Entonces nos encontramos en Juan 2, capítulo 13, que pasa lo siguiente. Leo textualmente: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué estamos viendo acá? Que en el periodo en el cual estaba siendo preparado el cordero, estaban las casas siendo limpiadas del pecado, de la contaminación. Jesús se acerca al templo para limpiarla. Es decir, hay una acción aquí profética, simbólica, de la limpieza del templo, de la casa, de las cosas que no tenían que ver allí. Para los que prestaron atención, en el versículo 13, él dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos en el preámbulo de Pascua y panes sin levadura? Bueno, buscar el corderito y limpiar las casas. Entonces, de una manera muy exacta y simbólica, Jesús viene a hacer esa limpieza también, en ese momento, en el templo que estaba allí presente. Después de esto, nos dice la palabra que Jesús envía a 2 discípulos para hacer un preparativo. Entonces vemos que en Mateo 26, 17 ocurre esto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vemos cómo Jesús, después de que hace la limpieza de esto, él mismo manda a los discípulos a hacer una preparación para la Pascua, y al día siguiente venía panes sin levadura, en la cual obviamente el maestro iba a estar presente allí también. Ahora, viendo cómo se cumple esto en Cristo, pasemos ahora a la conexión de panes sin levadura hacia nosotros. Es decir, ¿cuál es la aplicación de panes sin levadura para con nuestra vida? Primero veamos la simbología de la levadura en el pensamiento del Nuevo Testamento, es decir, cómo se percibe la misma. Decíamos que naturalmente la levadura es un hongo que lo que hace es, o tiene la capacidad de descomponer y fermentar los alimentos. Tiene la capacidad de permear de una manera muy rápida la materia. Es un proceso de fermentación y esto es digamos que un acercamiento a la descomposición natural de las cosas o a la muerte. Entonces, en la Biblia, ¿cómo se utiliza este símbolo de la levadura? ¿Y cuál de todos estos es el que toma panes sin levadura? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos que la levadura se utiliza metafóricamente para varias cosas. Una de ellas, en su capacidad de alterar el estado de la materia y hacerla crecer, se parece al reino de Dios. Por ejemplo, nos dice Mateo 13:33 lo siguiente: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vemos aquí una característica de ella que puede tocar la materia y de forma rápida afectarla. Eso es uno de los usos que se le da a la levadura simbólicamente, mas ese no tiene relación con panes sin levadura. ¿Cuál es otro uso que se le da simbólicamente en el Nuevo Testamento? Se le compara con la falsa doctrina también. Entonces vemos, y particularmente cuando se mezcla la verdad con la mentira, vemos en Gálatas 5:7 que dice lo siguiente: ustedes corrían bien. Aquí está Pablo exhortando a la iglesia de Galacia. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo está hablándole a los Gálatas con respecto a la doctrina judaizante, la cual en ese momento él les dice: si ustedes permiten que esto se quede aquí, va a afectar todo lo que se ha hecho, el trabajo que se ha levantado en Galacia, y va a torcer los corazones de las personas. En Mateo 16:5 tenemos otro ejemplo de cómo la levadura representa la falsa doctrina. Dice: los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y más abajo en el 12, en ese mismo capítulo, dice lo siguiente: entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos.
Entonces vemos otro uso aquí de la levadura con respecto a la falsa doctrina. Se le utiliza también como un símbolo de la hipocresía. Entonces en Lucas 12:1 se nos dice, Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. De todos estos símbolos que estamos viendo aquí de la levadura en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos es el que está conectado con panes sin levadura. ¿Cuál es el que se utiliza y al que nosotros tenemos que prestarle atención de cara a la aplicación que estamos viendo acá? Es el del pecado. Entonces, a la hora de hablar del pecado, la levadura como pecado, esta fiesta nos remite a dos aplicaciones por lo mínimo, uno a nivel congregacional y otro a nivel personal. Veámoslo a nivel congregacional primero. Panes sin levadura viene a representar la corrupción moral, ponga atención a esto, la corrupción moral, el pecado y el cuidado que debe tener la iglesia para no permitirlo a lo interno. Y aquí es donde tiene que despertarse en nosotros, como cuerpo de Cristo, una conciencia de grupo, ¿sí? Porque a veces existe esta noción cuando yo voy a la iglesia de que es como un price mart, ¿verdad? Yo voy a la iglesia que está aquí, luego voy a aquella y todo muy bonito, pero no tengo relación ni integración con nadie. Eso no es ser cristiano. El cristianismo no conoce cristianos que no estén integrados y que sientan lo que hay en esa iglesia y que sirvan. Eso es la iglesia de Jesucristo. Entonces, nótese el abordaje que hace Pablo aquí de un asunto de pecado y cómo lo relaciona con la levadura. Primera de Corintios 5:6 hasta el 3. Esto es un texto un poco largo, es importante leerlo para entender lo que está pasando. Dice lo siguiente, no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura. Prestemos atención al lenguaje que Pablo está utilizando acá. Les habla de levadura, pero les habla de una levadura vieja también. Para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse del mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen ser hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. ¿De qué está hablando Pablo acá a esta iglesia en Corinto? Bueno, había un caso de inmoralidad que aquí en este mismo capítulo, en el versículo 1, él les habla, en el cual se sabe de un hombre que está teniendo una relación con la mujer de su padre. Entonces, ellos a lo interno, era un miembro de la congregación, se lo estaban permitiendo que él estuviera allá. Entonces, Pablo toma este asunto para hablarles a ellos de lo que tiene que ser la manera de conducir los asuntos intraiglesia, del pecado consciente, descarado dentro de él. ¿Sí? Esta persona estaba haciendo eso y por eso él comienza diciéndoles, no está bien que ustedes se jacten, es decir, de alguna manera ellos tenían una conciencia del asunto, pero no estaban haciendo nada con esto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? ¿A qué está apuntando? Esto es un llamado de atención y de censura por la falta de disciplina que existía en Corinto respecto al pecado. Pero nótese que él no les está diciendo, en la sociedad hay pecado. Él les dice, a los de afuera los juzgará el Señor. Tampoco les está diciendo que no se trata de que no se junten con las personas del mundo que están en pecado, porque entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo la gran comisión? Él lo que les está diciendo es que las personas que se dicen creyentes, que se encuentran dentro de la iglesia y que viven una vida de pecado consciente, activo, que con esas personas nosotros no deberíamos ni tener comunión, ni sentarnos a comer. Muy fuerte. Un mensaje que en esta sociedad inclusiva, tolerante y que quiere ser de todo, cuesta. Pero que nosotros como creyentes
Como líderes que hay aquí personas, tenemos que tenerlo presente. No es algo que podemos pues darnos el gusto, si se puede, o no sé si cabe la palabra, de hacerlo. Y él les hace una advertencia por las posibles consecuencias que este pecado puede tener en la iglesia. Nótese que él viene a utilizar el símbolo de la levadura. Pensemos ahora, ¿qué ocurriría si aquí, a nivel del liderazgo, se permitiera tener líderes que, por ejemplo, estén en adulterio? O que pasen en, ya no existe Palmares, o sí, no sé, yo hace 20 años me desconecté de eso. Entonces yo utilizo simbólicamente Palmares como una agencia del mundo, ¿ok? Entonces, las discotecas o el mundillo que exista hoy en día, ¿qué pasa si nosotros tenemos líderes que pasan metidos en esos antros y después vienen aquí a levantar manos santas delante del Señor? ¿Cuál es el ejemplo y la contaminación que eso comunica a la iglesia? Ahora, en esto muchas veces las personas toman posturas livianas para venir a decir, no, pero es que si yo estoy en proceso con Dios y Él me está santificando, sí, claro, todos estamos en un proceso con Dios, pero a lo que nos apunta Panes sin Levadura es a esa realidad de la cual nosotros como creyentes estamos delante del Señor con una responsabilidad y eso nos lleva a limpiarnos de la vieja levadura, que es de lo que Pablo les está hablando aquí, de ese pecado que nosotros traíamos pegado y que obviamente producía en nosotros ese fermento y nos llevaba a la muerte. Él les habla a ellos de limpiarse de esa vieja levadura para que sean, nótese qué lindo lo que les dice aquí, para que sean una nueva masa como en realidad lo son. ¿Qué es lo que Pablo está hablando acá? Y parece una dicotomía, porque les dice por un lado que tienen levadura vieja, pero por el otro lado les dice que son nueva masa. Está apuntando a esta realidad en la cual converge nuestro viejo hombre y nuestro ser espiritual en Cristo, el cual en él somos renovados, somos santificados, pero también tenemos esta vieja naturaleza, la cual si usted no la crucifica, si no se limpia de ella, lo va a fermentar. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuál de las dos va a estar más fuerte? La que usted más alimente. Si usted alimenta su humanidad de las maneras que se alimentan, proveyendo para los deseos de la carne y todo lo que eso conlleva, esa va a estar más fuerte. Y cuando usted se dé cuenta, ese queque se le hizo, vea, pero como un tambor de este tamaño, se le fermenta rapidísimo. Y es donde usted dice, qué difícil doblegar este pecado, no puedo con esto, el ánimo me domina. ¿Por qué? Porque su viejo hombre, su naturaleza, esa masa, esa levadura está operando en usted. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como hacían ellos, con la plumita irla sacando poco a poco. Y es un trabajo de inspección. Por eso ellos iban con una candela, con una cuchara y con una pluma para poder en cualquier esquina y rincón irlo sacando. Así trabaja Dios cíclicamente en nosotros. Y aquí podemos ver un ejemplo muy claro del por qué nosotros tenemos que conocer los tiempos bíblicos. Cuando a la iglesia se le presenta esta idea real pero incompleta de que solo gracia y que ya Cristo hizo todo, entonces yo vengo a Cristo, ya Él me perdonó, pero las personas se quedan en un limbo. No saben de allí cuál es la siguiente estación, hacia dónde tengo yo que moverme. Y cuando el Señor te saca de Egipto, de ese mundo, y Él es ese cordero y se cumple esa Pascua, ese Pesaj en nosotros, el siguiente paso al otro día es usted empezar un proceso de limpieza interna de levadura. Entonces, muchas veces detrás de esa teología floja en la cual gracia, solamente gracia, se esconde un gran engaño en el cual las personas simplemente van, levantan las manos, pero no se dan cuenta que hay una parte que les corresponde a ellos hacer también. ¿Quién dice amén? ¿Qué vemos acá? Bueno, esta metáfora de la levadura nos permite entender que así como un pecado puede leudar la masa, un poquito de levadura leudar, el pecado dentro de la iglesia que se tolera y no se corrige puede afectar a toda la congregación. A nosotros, gracias a Dios, nunca, solamente una vez nos ha tocado verdaderamente hacer algo así, sacar, digamos que la masa con toda la levadura, y fue recién comenzando la iglesia. Fue un caso muy, muy interesante de unas personas que estaban allí, habían comenzado con nosotros y ellos pensaban que de pronto por tener ciertos añitos en el evangelio y por ser gente pudiente podían hacer en la iglesia lo que querían. Entonces nosotros establecimos en aquel momento la iglesia incipiente comenzando que se diera un discipulado.
para que las personas que iban a servir, pues se pudiese nivelar la doctrina, que todos estuviéramos parejos en aspectos importantes, ¿verdad?, innegociables, y entonces poder servir al Señor de la manera que conviene. Nosotros convenimos como pastores hacer esto. Cuando se comunicó eso, el 90% de las personas lo aceptaron, excepto estas dos personas. Y entonces se indignaron, pensaron y nos dijeron, ¿cómo se les ocurre a ustedes que nosotros con los años que tenemos de estar en el Evangelio, 4 años, vamos a llevar un discipulado? Nosotros, bueno, este es el requisito para servir en la iglesia. Nosotros con todo gusto y con todo el amor quisiéramos que ustedes lo lleven. ¿Les va a sumar? ¿Van a aprender? No. Bueno, les invitamos a irse si no están de acuerdo, porque no se puede tolerar pecado y rebelión adentro de la iglesia. Y entonces salieron relinchando con todo el fruto del Espíritu Santo presente, ¿verdad? Entonces vemos cómo la iglesia tiene que tener un balance entre firmeza, amor y claridad en las cosas. Porque si no se tiene eso, se pueden tolerar cosas a lo interno que después terminan afectando a toda la masa también. Y nosotros a nivel congregacional tenemos que tenerlo, pero también a nivel personal. Es importante que la iglesia tenga esto presente. Y aquí es donde vamos a la aplicación personal. Ya lo vimos a nivel congregacional. Ahora veámoslo a nivel personal. Ya mencionamos de alguna manera un poco indirecta esto, que es lo siguiente: acercarse a Dios es más que un pensamiento y un deseo. Muchas veces la gente dice, es que hay que acercarse a Dios. Yo tengo que acercarme a Diosito, tengo que estar cerca de Él. Es más que un pensamiento y un deseo. A eso yo tengo que sumarle acción. Yo tengo que colocar una parte de mí. Es decir, el crecimiento espiritual requiere enfoque. Nótese que el Señor les dio a ellos la oportunidad de salir de Egipto, pero Él no los tomó en los brazos para sacarlos de Egipto. Él les dio a ellos la posibilidad de ser libres de la muerte de los primogénitos, pero Él no mandó el ángel a poner la sangre en las puertas de los dinteles. Él les dijo que tenían que hacer panes sin levadura. Ellos tenían que sacar la levadura. El Señor no se iba a bajar y iba a soplar con un viento recio y iba a sacar la levadura de sus casas. ¿A qué nos remite esto? Que hay un balance entre lo que Dios hace y lo que nosotros colocamos también. ¿Sí? El trabajo espiritual, el crecimiento de Dios en nosotros no ocurre por accidente. Hay una colaboración santa y preciosa en esto, que lo veíamos hace algunos meses cuando hablábamos de las disciplinas espirituales. Y Pablo viene y dice lo siguiente: por eso trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder que actúa dentro de mí. Entonces vemos esa combinación, hay un traslape entre yo trabajar y esforzarme con tanto empeño, pero eso por sí solo no es suficiente. Dice apoyado en el gran poder que actúa dentro de mí. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a buscar a Dios con amor y con locura, como dice una amiga. Vamos a buscarlo, vamos a amarlo, pero a eso yo tengo que añadirle también fundamento. Porque no se trata de que yo quiero acercarme a Dios y me voy a acercar a mi manera. Porque eso sería yo tomar a un Dios a mi imagen, hacerlo como yo quiero. Entonces, si a ese Dios se le ocurre reunirse conmigo en Hawái cada 3 años, qué conveniente. Pero resulta que el Dios de la Biblia se define a sí mismo. Y Él establece su formato, su manera de acercarse a Él, la manera en la cual tienen que hacerse las cosas, una hoja de ruta que yo tengo que seguir. Y asimismo Él derrama su bendición sobre nosotros. Dios no viene de una manera irresponsable a bendecir al pueblo. Dios bendice conforme nosotros vamos creciendo y dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué tiene el alma? Mente, voluntad, emociones. Entonces, esa prosperidad integral que se va dando en nuestro ser interior va habilitando también realidades adentro y afuera espirituales que Dios quiere con nosotros. Y eso obviamente nos apunta a esta línea punteada que el Señor desarrolla. Si cada santa convocación tenía una preparación, un tiempo de preparación, un procedimiento, entonces nosotros también tenemos que preparar nuestras vidas para que el Espíritu Santo haga. ¿Sí? Recordemos lo que estábamos predicando el domingo pasado, cuando Jesús viene y le dice a Israel: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pongámoslo en positivo, que era lo que el Señor quería. Por cuanto conociste el tiempo de tu visitación,
podrás acceder a todo esto que yo tengo para ti. Entonces, hay un tiempo en el cual Dios trabaja, hay un tiempo propicio de parte de Dios para nosotros, así como dice Eclesiastés, tiempo para cada cosa, y nosotros tenemos que disponer nuestro ser para responder a lo que Dios quiere. Y es un mensaje muy oportuno para una generación como la nuestra, que tenemos vidas tan ocupadas. ¿Qué tan fácil es para nosotros hoy en día estar haciendo cosas en cada momento? No solamente estar trabajando, ocupados en nuestros negocios, estudiando lo que sea, sino que aún en medio de eso tenemos 300 distracciones. Redes sociales, las oficinas hoy en día son arquitectónicamente hablando muy diferentes, ahora todo es abierto, espacios abiertos, donde la interrupción es la norma, ¿sí? Y la espiritualidad no puede vivir en modo interrupción. Usted necesita prestarle atención a Dios. Necesitas hacer un espacio para poder acercarte al Todopoderoso libre de distracciones, donde usted pueda hacer una descarga de lo que Dios quiere contigo y entonces, en acuerdo con eso, comenzar a construir. ¿Por qué cree usted que Dios le decía a los israelitas, y en la santa convocación de tal, ninguna obra de siervos haréis? ¿Qué estaba buscando Dios con eso? Que ellos estuvieran totalmente enfocados en lo que Él les estaba transmitiendo y que esa enseñanza los permeara completamente. El mismo Dios de ayer es el de hoy y Él busca que nosotros estemos en acuerdos con lo que Él está trabajando en nosotros en cada estación de nuestras vidas. Porque entonces, en esa alineación del cielo con la tierra, Dios va a hacer el trabajo que Él tiene con nosotros, si se lo permitimos también. Si a nivel personal necesitamos entonces una preparación, nos damos cuenta aquí de cómo Jesús vino preparando las cosas. Jesús puso sobre él los efectos de la levadura, es decir, el pecado, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, el castigo de nuestra paz sobre él. Él como Cordero Pascual nos dio redención. Como cristianos, una vez que reconocemos a Jesús, somos llamados a sacar la levadura de nuestras vidas para no volver a la esclavitud del pecado. Podemos resumirlo en una palabra. ¿A qué nos apunta panes sin levadura? A la santificación. A ese proceso que nos habla el apóstol Pablo, que dice que el Espíritu de Dios nos santifique de manera completa, espíritu, alma y cuerpo. Hay una armonía, hay una triada ahí envuelta, una santificación espiritual en el alma y en el cuerpo. Lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos saca del mundo para comenzar este proceso. Los israelitas fueron sacados de Egipto, ellos no tenían noción de nación, no tenían identidad, no tenían ley, no tenían absolutamente nada, pero en el día 1, en el día 0 Él los saca, en el día 1 Dios comienza a hacer un proceso de definición en ellos y a decirles, ustedes son mi pueblo, este es tu Dios, les da los 10 mandamientos y les comienza a enseñar cómo ellos tienen que vivir, que pensar, que comportarse. Y les enseña también que tienen que sacar el pecado, porque el Señor sabía que si Él los sacaba de Egipto y los metía a la tierra prometida y no les daba leyes, después iban a reproducir un Egipto o peor, a donde fuera que ellos estuvieran. Y por eso es que cuando Dios viene a tu vida y te saca del mundo, comienza un proceso de descodificación. Y a veces Dios nos tiene que hacer pasar por procesos de soledad, por tiempos en los cuales usted no entiende nada, y es bueno, porque lo que el Señor está haciendo es demostrándote cómo tu sistema de creencias, la forma en la cual vivías antes, las ideas y conceptos que te vendió el mundo, de este lado del madero, son inútiles. Vas a conocer algo muchísimo más poderoso y valioso. Vas a comenzar a conocer cómo piensa Dios. Él comienza a renovar tu mente, tu entendimiento, para que lo conozcas a Él, para que compruebes, como dice el apóstol Pablo, cuál es su voluntad, la que es buena, agradable y perfecta. Dios comienza a hacer esa transformación en nosotros. Nos apunta también a lo siguiente: no debe haber complacencia con el pecado en nuestra vida. Muchas veces los cristianos toman una posición peligrosa con respecto al pecado y dicen cosas como estas: bueno, pero es que Dios sabe que yo soy así, o yo soy de esa manera.
Soy imperfecto, es cierto, somos imperfectos, pero usted se va a dar cuenta cuando usted tiene temor santo y usted comienza a caminar en el orden de Dios y en sus tiempos, que va a haber momentos específicos en tu vida donde Dios comienza a trabajar áreas. Y puede ser que a usted le tocó el momento de trabajar, no sé, la lengua, un pensamiento, cosas que anidas en tu corazón, miradas. Dios no hace esto de una sola vez, porque Él sabe que si lo hiciera todo en un solo día, nos quedamos sin identidad y no entenderíamos ni siquiera dónde estamos parados. Pero Dios de una manera muy sabia va trabajando en nosotros como por capas. Hay personas que le dicen como la cebolla. Dios va quitándonos poco a poco cositas para irnos llevando cada vez más hacia la médula, hacia nuestro corazón y que veamos lo que hay allí. Él va trabajando por tiempos, cosas puntuales. Y por esa razón es que nosotros tenemos que prestarle atención al Espíritu Santo, tener una comunión con Él. ¿Cómo habla el Espíritu de Dios? Usted se va a percatar, ayer lo mencionábamos como en periodos en los cuales están cercanas las santas convocaciones, tiempos como de Pascua, Dios viene muchas veces a traer a colación cosas de la iglesia que Él quiere sacar y a mostrárnoslas. Pueden ser cosas nuestras, pueden ser pecados generacionales, cosas que has heredado de tu familia y que el Señor no quiere que eso ya continúe contigo, hábitos, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros como pueblo tenemos que aprender? A darle un espacio al Espíritu Santo y a tener comunión con Él. Para que entonces cuando Dios viene a hablar a tu vida, lo que sea que Él esté hablando, usted pueda entenderle a Él y responder de una manera sabia. Ellos no podían ofrecer el cordero en un tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Había un tiempo para ofrecer el cordero. De la misma manera Dios trabaja contigo. El problema es que nosotros como pueblo muchas veces estamos desconectados, no estamos en sincronía con lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, uno se le ocurre ir y hacer 3 maestrías más, inventar 700,000 cosas y Dios lo está llamando a otra. Y usted dice, qué raro, ¿por qué no me sale nada? ¿Será porque te estás metiendo en algo que no es el tiempo? No es que sea malo, pero que no es el tiempo en el cual Dios quiere que lo hagas. Por eso es que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener presente esta verdad, que es que fuimos comprados. ¿Y qué pasa cuando usted compra algo en la tienda? Lo sacó de ahí y chao. Así hizo Dios contigo y conmigo. Dios te compró y te sacó del mundo. Y ahora tú le perteneces a Él. Y Dios tiene una agenda contigo. Y en vez de pensar nosotros de una manera nostálgica de esto, y ahora qué va a pasar conmigo, más bien usted tiene que emocionarse y que alegrarse, porque Él tiene planes de bien para nosotros. Y mejores son los suyos que los nuestros. El asunto en esto está en yo prestar atención. Y sabe que es algo muy lindo en esto, llevar un diario. Lleve usted su bitácora de vuelo complementario, dijo aquel. Lleve usted una bitácora con Dios. Y cada año vaya escribiendo lo que Dios va haciendo. Si Dios le cuenta algo, si Dios le habla, escríbalo. Si usted tiene un sueño, anótelo. Y usted se va a percatar cómo Dios va haciendo en nosotros cosas por tiempos. Y es muy lindo cuando usted va hacia atrás en el tiempo y revisa sus bitácoras, ver cómo Dios va cumpliendo lo que Él ha dicho. Ver cómo el Señor va trabajando cosas en tu vida. Cómo el Señor ha abierto puertas, cómo el Señor ha cerrado otras puertas, cómo Dios te ha bendecido. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar con su pueblo y eso requiere atención. Dios quiere que nosotros estemos enfocados en lo cual Él nos ha llamado a hacer. ¿Quién dice amén? Bien, Panes sin levadura apunta entonces a nuestra colaboración con el Espíritu Santo para remover el pecado de nuestras vidas. Colaboración a nivel personal. De nuevo, 1 Corintios 5:7, Él les dice como un imperativo a ellos, les dice, límpiense de la vieja levadura. ¿A quién le dice y a quién le corresponde? A la iglesia. Les dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa. Y aquí un tip importante es presentar nosotros nuestras vidas al Señor, porque muchas veces tenemos cosas que uno tal vez ni las considera pecado, o vive de alguna manera el pecado de ignorancia, de omisión, llama la Escritura. Presentarnos delante de Él y decirle, como dijo el salmista, escudriñame, oh Dios, en el Salmo 139, y mira si hay en mi camino de perversidad, mas guíame por el camino eterno. Cuando usted ora de esa manera,
no es ser masoquista, es amar la santidad de Dios. Dios va a comenzar a sacar de tu vida y a mostrarte aquellas cosas que te fermentan. Aquello que de un momento a otro, cuando usted se dio cuenta, ya lo tiene mal. Te tiene triste, te tiene deprimido, te tiene sin un sentido de la vida, sin un gozo. Está usted alegre, está bien, y de un momento a otro es como que le robaran el gozo. Dios comienza a mostrarte qué es lo que hay allí adentro en tu corazón. ¿Cuál es esa levadura que de un momento a otro quiso venir y fermentar las cosas? Y cuando el Espíritu Santo hace eso, entonces es el momento en el cual usted lo toma y le dice, aquí está esto, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo queme esta levadura. Y dame lo contrario de eso. Derrama ese gozo, esa alegría, ese dominio propio, esa potencia que solo tu Espíritu Santo puede dar. Y no lo podemos hacer solos, necesitamos al Espíritu de Dios. Y por esa razón, el Señor, de una manera totalmente asertiva, días después, ¿qué derramó en el Pentecostés? El Espíritu Santo. Lo que para ellos era algo que cronológicamente era dependiente y tenían que vivirlo de esa manera, para nosotros es una realidad espiritual, pero tenemos que conocerla, ver la secuencia, ver el proceso, porque es algo cíclico. Va a haber momentos en los cuales tu levadura va a ser A, pero en otra va a ser Y. Y vas a necesitar ese Espíritu de Dios para poder sacarlo, mostrarlo al Señor y que entonces sea removido de nosotros. Para cerrar, quiero leer este texto en el cual Jesús viene, y aquí le está hablando al pueblo, y les dice lo que es Él para ellos con respecto a ese pan, que es el lema de esta iglesia. Y les dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué maravilla! Yo no sé ustedes, pero yo en mucho tiempo de mi vida tuve sed y tuve hambre, pero no física, sino espiritual, en mi alma. Y esa es peor, porque esa no la satisface nada. No la satisface la gente, no la satisface el dinero, no lo satisface nada. Y es una constante, ¿cómo decirlo? Insatisfacción de la vida. Puedes tener algo hoy, querés lo otro, lo tenés, no te llena y pasas, como dicen, con cara de burro en lancha. Porque nada te llena. El único que satisface nuestra hambre y nuestra sed es el Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Usted puede estar alimentado con lo mejor de esta tierra, orgánico, gluten free. Usted puede estar en el palacio que usted quiera, pero si usted no alimenta su ser espiritual, usted está famélico, debilitado espiritualmente, y eso lo hace sensible a un montón de cositas a su alrededor. Cuando te das cuenta, puedes tenerlo todo y no tenerlo nada, no tener nada al mismo tiempo. Por esa razón es que tenemos que aprender a tener nuestra dieta espiritual, a buscar al Maestro y de tiempo en tiempo también permitirle a Él, pedírselo, Señor, saque de mí la levadura. Esa vieja levadura que quiere venir a leudar, sáquela de mi vida, Dios, para que pueda yo entonces ser una masa como en realidad lo soy, como usted lo quiere, una masa limpia, Dios, y podamos entonces verdaderamente glorificar su nombre. ¿Quién dice amén?